Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Después de estar ausentes por unos meses, hemos vuelto con contenido valioso para ustedes y hoy vamos a abordar dos temas clave que debemos considerar para nuestros proyectos. 1. La generación de la topografía y 2. La correcta orientación del modelo con el norte real de nuestros proyectos. Así que pónganse cómodos, no perdamos más tiempo y comencemos. Para este ejemplo, continuaremos con el desarrollo de este proyecto educativo. Tenemos la planta general del nivel 1 y nos hemos ayudado del catastro de nuestra ciudad para ubicar el área del terreno donde se va a construir el complejo educativo. Si no cuentan con la información del catastro, no se preocupen. Con los planos de un estudio de topografía es suficiente para ubicar el proyecto en el terreno. De este lado ya tengo las curvas de nivel que son el resultado del estudio de topografía. Lo primero que vamos a hacer es recortar lo que no necesitamos. Luego seleccionamos lo que sí nos interesa y lo movemos de este punto a este vértice. Ahora usamos el comando wblock para guardar este fragmento en un nuevo archivo, al que le pondremos el nombre de topoterreno. Abrimos el archivo que acabamos de guardar. Ahora podemos borrar esto porque ya lo tenemos en el nuevo archivo. El siguiente paso es verificar las cotas de las curvas de nivel, ya que a veces estas cotas se modifican. Por ejemplo, esta cota tiene la etiqueta de 107, pero vemos que el valor se ha cambiado a más de 300. Entonces vamos a corregirlo manualmente y ponerle 107. Lo mismo con esta otra. La cambiamos a 106.50. Así debemos revisar todas las curvas de nivel. Ahora, viendo la planta del nivel 1, observamos que tenemos un nivel de piso terminado de 0.15 en el punto más alto y un nivel de piso terminado de 0 más 0 en este otro lado. Con esto podemos establecer un nivel de piso terminado general para todo el proyecto, como por ejemplo 107.15, que es la cota de la curva más alta. Luego vamos a la planta del nivel 1 para copiar este punto que definimos como el origen. Usamos control C Control V para copiarlo y pegarlo. Podemos cambiar el color si lo deseamos. Luego seleccionamos esto y lo movemos hasta este lugar. Ahora vemos la posición original de nuestro proyecto, la polilínea blanca, y la posición con el norte real, la polilínea roja. Dejamos esto por aquí. ¿Qué sigue? Primero, debemos hacer una copia de esto para poder rotarlo. Ahora movemos esto de nuevo al punto de origen, como hicimos antes. Luego debemos rotarlo para que coincida con la polilínea roja, sin modificar la posición original de nuestro proyecto.
Para eso seleccionamos todo, menos esto y el punto de origen. Luego usamos el comando rotar. Vamos a girarlo basándonos en una línea de referencia. Seleccionamos este punto y luego este otro y lo rotamos hasta alinearlo con la polilínea roja. Ya está. Ahora usamos nuevamente el comando wblock para guardar este archivo como topoterreno geo. Abrimos el archivo y lo que nos falta es definir el punto de origen. Seleccionamos todo, usamos el comando mover y movemos este punto de origen al 0, 0. Luego usamos Z, Enter e Enter. Perfecto. Y con eso ya tenemos listo nuestro plano de topografía para importarlo a Revit. Ahora, estando en Revit, primero eliminamos esta vista existente y creamos una nueva desde cero. Para eso copiamos el nivel 1 y lo nombraremos como nivel 1-topografía. Luego usamos el comando W para ocultar el plano CAD del piso 1 en esta vista. Después creamos una vista 3D para la topografía. Ahora vamos a insertar y vinculamos el archivo CAD del terreno que acabamos de configurar. Es importante desmarcar este check para generar la topografía en la vista 3D, ya que si no lo hacemos, no podremos seleccionar el archivo CAD del terreno. Lo resto lo dejamos tal como está. En la vista 3D vemos el plano CAD con las curvas de nivel sobre él. Ahora vamos a la opción masa y emplazamiento y seleccionamos crear superficie de topografía. Usamos la herramienta para crear la topografía a partir de la importación del archivo CAD. También se puede crear la topografía importando puntos desde un archivo CSV o TXT, pero en este caso vamos a usar el archivo CAD. Seleccionamos el vínculo CAD del terreno y en la ventana que aparece, por ahora deseleccionamos todo. Seleccionaremos solamente la capa de las curvas de nivel tal como está nombrado en el CAD. Aceptamos y listo. ¿Qué ocurrió? Parece que una de las curvas de nivel no tiene la cota correctamente asignada. Vamos a solucionarlo. Seleccionamos la curva y verificamos que tiene efectivamente la cota incorrecta, 299.72. La vamos a cambiar a la cota correcta, que es 105. Hacemos el cambio, guardamos y cerramos el archivo CAD. Regresamos a Revit, deshacemos los cambios previos y vamos a la pestaña gestionar vínculos, formatos CAD, seleccionamos el archivo topoterreno geo y lo volvemos a cargar para actualizar los cambios que hicimos en el CAD. Volvemos a masa y emplazamiento. Seleccionamos el vínculo CAD y nos aseguramos de marcar solo la capa de las curvas de nivel. Aceptamos y ahora sí la topografía se ha generado correctamente.
Damos check verde para finalizar. Finalmente, usamos www para ocultar el vínculo CAD y listo. En una vista de alzado, como por ejemplo en el este, podemos ver que la topografía está muy por encima de nuestro proyecto. Esto es porque las cotas del terreno están sobre los 105 a 107 metros sobre el nivel del mar. Lo que vamos a hacer es mover la topografía para que se alinee con el nivel de piso terminado del nivel 1. Para ello, primero vamos a la vista de la topografía. Usamos www para ocultar el vínculo CAD y creamos una plataforma de construcción que cortará la topografía a un nivel específico para la base de nuestro proyecto. Con las herramientas de dibujo delimitamos todo el perímetro de la construcción. En la vista 3D vemos que la plataforma de construcción está en el nivel 4. Cambiamos la cota del nivel 4 a 107 para que coincida con la topografía. Finalmente, movemos la topografía y la plataforma de construcción que acabamos de modelar desde este punto de la plataforma hasta el nivel 1. Si vemos que la plataforma está solapando con los pisos existentes, ajustamos su altura y la bajamos un poco más. Por ejemplo, a menos 106.60. Continuamos. La plataforma de construcción la habíamos generado en el nivel 4. Pero ahora la vamos a ajustar al nivel 1. Cambiamos la cota a 0.0. Pero como está solapando con los pisos, vamos a bajar a menos 0.15. Aún así, sigue solapándose. Así que la bajaremos un poco más, hasta menos 0.20. Ok. Ahora ya podemos eliminar el nivel 4 del proyecto. Usamos VV para ocultar el vínculo del plano CAD del terreno importado. En el nivel 1, topografía, volvemos a mostrar el plano CAD del terreno para crear la plataforma de construcción siguiendo las vías de acceso o las calles. Cuando intentamos crearla, Revit nos muestra un mensaje indicando que no es posible crear la plataforma fuera de la topografía. Y tiene razón, porque nuestra plataforma en esta parte está quedando fuera de la topografía. Lo mismo sucede en el otro lado de la vía. Así que por ahora vamos a descartar los cambios. Activamos la visibilidad de la topografía en esta vista con el comando VV. Ahora vamos a la pestaña de arquitectura para crear un suelo que denominaremos pavimento.
Con las herramientas de dibujo cerraremos todo el perímetro de las calles y le damos check para finalizar la edición. Perfecto. Ahora debemos crear la plataforma de construcción para cortar la topografía en esta zona sin que interrumpa el pavimento que acabamos de modelar. Podemos aumentar el grosor del pavimento a 0.30. Vamos nuevamente a masa y emplazamiento para crear la plataforma de construcción. Usamos las herramientas de dibujo y nos aseguramos de que esté dentro de la topografía. Aquí hay algo que nos ha faltado, y es que nos falta cerrar esta zona. Ahora sí, todo bien. Vemos que la topografía se ha cortado, pero todavía queda una franja de terreno sin cortar. Podemos solucionar esto extendiendo la topografía hasta cubrir todo el pavimento, pero por ahora lo dejaremos ahí. Más adelante haremos este cambio. El pavimento está en el nivel 0. Lo vamos a definir 15 centímetros por debajo del nivel 1. Por ahora seleccionamos el pavimento y con las teclas EH lo ocultamos de la vista 3D. También podemos ocultar el vínculo del CAD del terreno, que ya no lo necesitamos. Ahora pasemos a orientar el modelo. Para esto vamos a elegir un punto de referencia, específicamente un vértice cuyo valor de coordenadas geográficas ya conocemos. Regresamos a Revit y en la pestaña de gestionar encontramos las opciones para orientar el proyecto. Elegimos la opción especificar coordenadas en un punto. Nos acercamos al punto de interés y hacemos clic sobre él. A continuación, se nos muestra una ventana donde debemos ingresar las coordenadas del norte y del este. En este tenemos 1822 14.90. Y en el norte las coordenadas son 9632 777.47. En la parte de alzado ingresamos la cuota del nivel de piso terminado general que habíamos definido como 107.15. El siguiente paso que nos interesa es conocer el ángulo. El ángulo entre el norte del proyecto y el norte real. Para entender esto, voy a borrar los ángulos previos para no confundirnos. El ángulo que nos interesa es 22.61 grados respecto del norte del proyecto. Así que este valor ingresamos a Revit. Aunque parezca que no ha pasado nada, el modelo aún no está orientado correctamente. Para eso, en las opciones de orientación debemos cambiarlo al norte real. Y ahora sí, el modelo se ha orientado correctamente tal como se ubica en la realidad en el terreno. Abrimos una vista del nivel 1 y comparamos con el nivel donde ya orientamos el modelo. Usamos las teclas WT para organizar las dos vistas abiertas. En la primera vista tenemos el modelo en el que veníamos trabajando, y en la segunda tenemos la topografía y el modelo ya orientado con el norte real del proyecto. Ahora, en la pestaña Anotar, podemos etiquetar la cuota de la coordenada que ingresamos.
y comprobamos que coinciden perfectamente. También podemos acotar las cotas de elevación de cada piso. Si queremos verificar la cota de altura que ingresamos, vamos a gestionar, seleccionamos especificar coordenadas y elegimos el piso. Como vemos, es correcto, la cota es 107.15. Muy bien amigos, con esto terminamos este video, espero les haya sido útil. En el próximo video continuaremos con otros ajustes en el modelo y más detalles para trabajar con Revit.